Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa América, a esta sesión del ciclo Impulso Latino dedicado al español y al español que se habla tanto en España como en los diversos países de Latinoamérica y sus posibles trasvases, influencias, y de ahí el título El español como una calle de doble vía. Me acompañan Daniel Samper Pizano, escritor y periodista colombiano, Alberto Gómez Font, filólogo y director del Instituto Cervantes en Rabat, y Francisco Bouzas Taboada, coordinador pedagógico de educación secundaria de la cooperativa Gredo San Diego. Todos sabemos, obviamente, que el español es una de las grandes... en fin, una de las grandes aportaciones de nuestro país y hoy en día de la comunidad latinoamericana al resto del mundo. Es uno de los grandes idiomas con futuro posiblemente y pujantes. Estamos hablando de más de 500 millones de habitantes, una lengua que es oficial en más de 20 países y que además es la segunda lengua en hablantes nativos, por detrás del chino mandarín, y es la tercera lengua en hablantes después del mandarín, del inglés, la tercera también más utilizada en los medios de comunicación y en Internet, es decir, un instrumento no solo para España, sino también para el resto de países latinoamericanos que compartimos y tenemos la enorme suerte de hablar una lengua que hoy en día podemos decir sin miedo que es universal. Veo que tenemos más público. Pero evidentemente el español se origina en la península ibérica. Los españoles, junto con otras cosas que también hicimos allí, lo llevamos la imprenta, las universidades, pero hoy en día en un mundo cada vez más globalizado, con cada vez más intercambios, se produce una hibridación, una influencia mutua en el idioma, y yo creo, y en esto espero que las personas que me acompañan hoy en la mesa y que seguramente pueden hablar de esto con muchísima más propiedad que yo creo que en los últimos años, aunque solo sea por el peso demográfico, la influencia del otro lado del Atlántico es muchísimo mayor que la que podemos todavía desplegar en España. Estamos hablando de nuestro país, 40 millones de habitantes, junto a los 400 millones de hispanohablantes que viven en el continente americano. Creo que el peso intelectual, político, cultural de la otra orilla del Atlántico es cada vez mayor, y eso también se refleja, como es lógico, en un idioma que evidentemente tiene sus peculiaridades y particularidades en ambas orillas, pero que evoluciona y que se ve enriquecido por ese contacto cada vez más importante, y en ese sentido la presencia cada vez mayor en España de una comunidad inmigrante latinoamericana tiene un peso y una influencia que no podemos dejar de mencionar. Evidentemente, yo en mi propia experiencia, yo he vivido 9 años en Iberoamérica, igual lo puede hacer Daniel, seguramente por su experiencia en España, puedo dejar constancia de la influencia y de los cambios en el idioma que uno sufre cuando vive muchísimos años en un país que habla tu idioma, pero que al mismo tiempo tiene muchísimos giros, expresiones, palabras que son muy diferentes a las que uno está acostumbrado. El ciclo Impulso Latino se dedica precisamente a ver o a analizar esa influencia de los latinoamericanos en España, y por eso nos hemos reunido hoy y le dedicamos esta jornada al español.
Voy a ceder la palabra en primer lugar a Alberto Gómez Font. Es filólogo, miembro de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Ha trabajado durante muchos años en la agencia EFE y actualmente es el director del Instituto Cervantes en Rabat. Trabajó coordinó la Fundación Español Urgente, fue profesor en América y en España en cursos sobre el buen uso del español y editor del manual de estilo de la National Association of Hispanic Journalists, que nos explicarás luego, Alberto, por qué está escrito en inglés. Supongo. Es autor de los libros Diccionario de Español Urgente y coautor del libro de estilo de la agencia EFE. Ha participado en la redacción de diversos manuales dedicados, por ejemplo, a la correcta redacción en el correo electrónico y al uso del español en el lenguaje jurídico. Y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre lengua española, con ponencias como correcto manejo del español en los medios de comunicación y el español internacional de los medios de comunicación. Cedo la palabra a Alberto Gómez. Buenas tardes. Yo no sé si hace falta este adminículo para que me escuchen atrás, pero bueno, lo van a grabar. Úsolo. Muchas gracias por la invitación a la Casa de América y muchas gracias por la presentación. Es para mí un gusto y un honor estar aquí con ustedes en esta casa que me trae muchos y muy buenos recuerdos. Siempre que he venido aquí he aprendido cosas muy interesantes para mi formación como hispanohablante, como usuario de esta lengua común que compartimos tantos millones de personas a ambos lados del Atlántico. Tengo que explicar por qué ese manual de estilo. La asociación tiene el nombre en inglés por una cosa muy sencilla. Es una asociación estadounidense de periodistas hispanos y se llama en inglés, y las siglas son en inglés NSJ, pero bueno, el manual de estilo está escrito en español y es para servir de guía a los periodistas hispanohablantes en los Estados Unidos en su trabajo cotidiano, en la redacción de noticias y en la presentación de noticieros en canales de televisión y en emisoras de radio. En la presentación se ha dicho, y supongo que saldrá a lo largo de la charla que mantendremos, la importancia de la influencia actual del español de América en el español de España. Y es cierto, es innegable. Hoy pocas personas en este país, en España, se extrañan si alguien pregunta dónde está el baño. Muy pocas. Si alguien hubiera preguntado dónde está el baño hace 40 años, le habrían dicho aquí no hay. Baño tengo yo en mi casa. Pero baño es un americanismo que en lugar de lavabo, de servicio, de excusado, de retrete, de mingitorio, etcétera, bueno, pues se está usando baño en español de España actual de una forma natural y llegó. Yo me acuerdo la primera vez que volví a Colombia, pasé mi infancia en Colombia, la primera vez que volví a Colombia, 20 y tantos años después de volver a España, la primera prueba lingüística que hice en el aeropuerto de Bogotá para ver si podía pasar inadvertido, no digo desapercibido, es un tic de profesor de buen uso del español. Fue preguntarle a una señora de limpieza, oiga, por favor, ¿dónde queda el baño? Yo usé baño, palabra que en ese momento, en 1990, no habría usado en España, porque era consciente de que en el españolés, como llama al español de España nuestro amigo Daniel, no se usaba la palabra baño. En cuanto a la realidad de estos dos españoles, bueno, hay que aclarar algo. No hay un español de España y un español de América. Clarísimamente no lo hay. No es el mismo español de España el que habla un señor de Murcia que el que habla un señor de Valladolid, ni el que habla un señor de Santa Cruz del Tenerife que uno de Zaragoza. La norma culta es la misma, pero hay ciertas variantes dialectales notables. Y por lo tanto, hacer un solo paquete con el español de España es un error. Si bien mucha gente cuando menciona ese español de España se refiere a lo que los lingüistas, estoy mirando a mi amigo José Polo, llaman español centropeninsular norteño, más o menos, que es el español que se habla en el centro de la península y la parte norte, que es esa norma de prestigio en los medios de comunicación que hizo durante muchos años, y creo que todavía siguen haciéndolo,
que los periodistas que llegaban de zonas del sur de España tuvieran que corregir, cuidado, con lo que ello conlleva. Corregir es quitarse algo malo, corregir su acento para poder trabajar en Televisión Española o en Radio Nacional de España. Supongo que en Bogotá pasaba exactamente lo mismo. Si llegaba un locutor de Cartagena o un locutor de alguna zona con una variante lingüística de menos prestigio, también le hacían hablar en cachaco, supongo, ¿no? Y lo mismo pasará en Argentina. Siempre el español de la capital es la norma de prestigio en los países. Español de América, bueno, si no hay español de España, pues decir que hay español de América es arriesgadísimo, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es el español de América? ¿Qué norma es la del español de América? ¿La del español caribeño? ¿La del español del interior de la montaña? ¿La del español del Río de la Plata? ¿La del español de México? ¿La del español de Chicago? Porque se nos olvida muchas veces que en el mapa del español de América hay que incluir a los Estados Unidos de América, lógicamente. Es un país hispanohablante más, es el segundo país después de México en número de hispanohablantes. Y ahí hay otra realidad lingüística, otra norma estándar nueva, que es la norma creada por la conjunción de las distintas variantes de la gente que llega, bien sea de Venezuela, bien sea de Colombia, de España, de Perú, etcétera, que se asientan en los Estados Unidos y van creando un nuevo español, que es el estadounidense, que pronto en el diccionario de la Academia tengo noticia, perdón, el diccionario de la Asociación de Academias, ya no hay que hablar de la Academia, sino de la Asociación de Academias, pronto habrá una marca de país que será la misma marca que hay de ECU, Ecuador, COL, Colombia, habrá una marca en el diccionario que pondrá, están discutiendo qué marca poner, esas discusiones curiosas, si EUA, Estados Unidos de América, o EEUU, o USA, pero bueno, al fin y al cabo habrá una marca en la que uno pueda ver la palabra regular, por ejemplo, ahora voy a contarles una anécdota con esa palabra, y dirá en el diccionario la definición en español general, y después habrá una marca de país que pondrá Estados Unidos de América, EUA o lo que sea, y pondrá normal, porque en español de los Estados Unidos de América regular significa normal. Un calco del inglés, pero que ahí está. Les contaré una pequeña anécdota respecto a eso. Y bueno, pues no hay un español de América y un español de España, es decir, partamos de esa base. Igual que no hay un español de Colombia, como Daniel conoce perfectamente. Yo me comunico con él de usted normalmente, no porque lo respete mucho, sino porque lo quiero mucho, y él me trata a mí de usted porque me quiere mucho también. Hubo un artículo suyo que les recomiendo que rebusquen en la página del Instituto Cervantes, busquen Daniel Samper, Café con aroma de mujer, un artículo en el que Daniel explicaba una escena que a muchos hispanohablantes de España los dejó muy sorprendidos, que fue cuando en el capítulo 478 Gaviota y Sebastián se dan el primer beso, y Gaviota le dice a Sebastián, Sebastián le dice a Gaviota, te amo, Gaviota, y ella se lo queda mirando y le dice, yo a usted también lo amo, Sebastián. Se acaban de comer la boca y lo trataba de usted. Daniel explicó muy bien en su artículo por qué Gaviota trataba de usted a Sebastián. Es decir, hay algunas variantes dentro del mismo español de Colombia, no todo el mundo habla de usted, ni todo el mundo de vos, ni todo el mundo de tú, como dentro de otros países pasa exactamente lo mismo. Son distintas variantes, pero insisto, el español estándar, culto, con el que yo he trabajado, el de los medios de comunicación, es casi el mismo. Hay estudios de variación léxica que indican, estudios de los principales periódicos de Hispanoamérica y de España, de los principales canales de televisión, que indican que de cada 100 palabras, 85 son iguales. Es decir, hay un 1,5% de variación cuando la hay, no siempre. No son dos realidades distintas, ¿no? Termino ya contándoles la pequeña anécdota con el regular, para que vean cómo el español de América va a influir en el español de España, y en este caso el español de los Estados Unidos de América, al que se tiene poco en cuenta y es tan importante cuando se habla del español como el de cualquier otro país. Yo estaba paseando por Los Ángeles, un domingo por la mañana me llevaron a desayunar a un sitio donde había un mercadito de verduras y vi unas frutillas de color amarillo,
con forma de pera, brillantes, y le dije al campesino que las vendía, ¿qué es esto, patrón? Y me dijo, son tomates. Y la cara que yo puse hizo que el tipo reaccionara de inmediato y me dijera, también tengo tomates regulares, patrón. Y yo me quedé así como diciendo, caramba, se atreve a decir que tiene tomates que no están buenos, ¿no? Entonces la persona que venía conmigo se echó a reír y en ese momento yo procesé la información, tuve la rapidez necesaria para darme cuenta de lo que me estaban diciendo. Al día siguiente, paseando por una calle del centro de Los Ángeles, me paré en un restaurante de estas cadenas, creo que es una cadena guatemalteca que está por toda América, de pollo frito, y vi que había pollo picante y pollo regular. En ese momento era lo de la peste aviaria y pensé, estos pollos regulares van a tener la peste aviaria, ¿no? Volví a ver ese regular, lo oí en Nueva York, dos señores que entraban a tomar un café en un sitio por la Broadway, y uno pedía un descafeinado y el otro pedía uno regular. Después, en un avión viniendo de Miami o de Miami para acá, venía sentado a mi lado un joven salvadoreño. Cuando llegó la azafata, y ahí ya hay un dato de cómo esa palabra está entrando en español de España. Cuando llegó la azafata a preguntarnos qué queríamos beber con la comida, él le dijo Coca-Cola regular. Y ella no dudó ni un instante. Y esa señora azafata era española, hablaba españolés. Bueno, en su españolés ya estaba el adjetivo regular como normal. No le preguntó al tipo, ¿y eso qué es lo que es? No, le trajo directamente la Coca-Cola normal. Y poco tiempo después, ya termino, aquí en Madrid, en una pizzería cerca de la Glorieta de Bilbao, entré con mi hija que tiene el problema de que solo come pizza y solo toma Coca-Cola. Bueno, ahora ya toma Cuba Libre también. Y le pedimos al mozo o al mesero, o como lo quieran llamar ustedes, o al camarero, las pizzas y la Coca-Cola. Y le preguntó el camarero a mi hija, ¿la Coca-Cola regular? Y yo le dije, sí. Y mi hija me dijo, papi, ¿qué me has pedido? Digo, no te preocupes, que te van a traer tu Coca-Cola. Pero eso fue en Madrid ya. Es decir, esa palabra ha venido en un vuelo regular, no en un vuelo... ¿Y por qué se llama vuelo regular? Porque es normal. No es un vuelo en un avión chungo al que le saltan los tornillos y no está muy bien, no está muy cómodo. No, es un avión fetén, el vuelo regular. Es decir, que ya está ahí, ese regular ya está ahí. Y termino con un chiste de unos paisanos de Daniel que creo que ya deben haber muerto más que 4 o 5 veces, Emeterio y Felipe, los tolimenses, que eran, yo creo que eran médicos los dos, o era un médico uno y el otro... Eran dos cómicos que cantaban y contaban chistes entre las canciones, y entonces se encuentran Emeterio y Felipe y le decían a uno, ¿qué hubo, compadre? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal la familia? Bien. Los guámbitos, bien. Los guámbitos son los niños. Y la mujer, por regular. ¿Cómo? ¿Y eso es que hasta un germa? ¿Okay? Dice, no, es que hay mejores. Muchas gracias. A continuación le voy a ceder la palabra a Daniel Samper Pisano. Daniel es periodista y escritor colombiano, abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, máster en periodismo de la Universidad de Kansas y Nieman Fellow de la Universidad de Harvard. Reside en Madrid desde 1986. Ha sido redactor, columnista y editor del diario El Tiempo de Bogotá, editor de Cambio 16 y colaborador de numerosos diarios y revistas en España y América. Tertuliano del programa de Pepa Fernández No es un día cualquiera, de Radio Nacional de España, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, ganador de los premios de periodismo Simón Bolívar, Rey de España y María Murs Cabot. Es autor de una treintena de libros, entre ellos notas de humor, ensayos, antologías, cuentos y novelas. Daniel. Muy buenas noches. Decía, si no estoy mal, no sé qué humorista, puede ir desde Bernard Shaw hasta Woody Allen, pero decía que Estados Unidos e Inglaterra son dos países separados por la lengua que los une. Esto han tratado de aplicarlo también al español, para decir, bueno, América Latina y España son dos comunidades separadas por la lengua que los une.
el chiste es malo porque ya lo hicieron con el inglés, pero es sumamente malo porque no es verdad. No es verdad, yo llevo casi la mitad de mi vida, no, bueno, un poco más, digo, un poco más allá que aquí, viviendo en España, y puedo dar fe de que realmente no existe ese tal abismo entre el que se pretendió en una época que existía entre el español de España, llamado el españolés, y el español de América Latina, que son muchos españoles, y a eso vamos. Y en cada país hay muchos españoles también, pero todo esto lo ha tratado muy bien Alberto, de manera que solo quiero contarles una anécdota que muestra cómo esto que digo es verdad. Ya llevaba yo varios años aquí cuando una de mis hijas también quiso venir a vivir a España, y ahora todavía vive aquí. Y llegó con un niño, mi nieto, llamado Mario, que en ese momento tenía como 4 años nomás. Ellos habían vivido un tiempo en Estados Unidos, mientras estudiaba el marido de mi hija o algo así. Habían vivido otro tiempo en Bogotá, y este niño había pasado pues su infancia, sus 4 años, parte en Estados Unidos, parte en Bogotá, y ahora llegaba a España. Y el primer día que llegó un poquito tarde ya para las clases, lo llevamos al colegio, aterrados de ver qué iba a pasar, estos españoles espantosos y no sé qué. Este pobre bogotano, pues educadísimo y muy bien peinado. Lo soltamos en el colegio Santa Bernardita, en la calle Príncipe de Asturias, y fuimos por él a las 5, la profesora dijo, iros y venid a las 5. Volvimos a las 5 por el niño a ver si quedaba todavía vivo. Entonces lo recogimos, estaba muy bien, ya tenía amigos, ya se despidieron de amigos y no sé qué. Digo, bueno, ¿cómo te fue? Digo, pues miren, hablan en inglés, pero les entendí todo. No hablaban en inglés, por supuesto, que en España solo Ana Botella habla en inglés, pero hablaban en español. Pero él tenía la sensación de que eso que había oído era distinto y sin embargo lo entendía todo. Es lo que nos pasa a todos los que hablamos español. Uno llega a Chile y puede pensar que eso es inglés, pero lo entiende todo. O a México, a Chile donde no pronuncian las consonantes, o a México donde las pronuncian todos y parece que tuvieran problemas de dentición. Dice, transportador. O al Caribe donde para decir pez espada dicen pepa. Le voy a comer pepa. Se comen todas las consonantes. Muy bien, pero nos entendemos todos. Yo he desafiado a personas que me dicen, no, pero son dos lenguas completamente distintas. Los he desafiado, no por cuenta mía, pero que él pague los billetes, que traiga un campesino de donde quiera, de lo más lejano, de lo más sureño de Argentina, y lo reúna con uno de Zaragoza, donde usted quiera, de Aragón. Se entenderán. Habrá palabras distintas. El uno dirá coche, el otro dirá carro, el uno dirá coño, el otro no entenderá bien qué es eso, etcétera, pero se entenderán. ¿Por qué? Porque realmente a estas comunidades, la de allí, la de acá, más que nada, y cuando digo la de aquí y la de allá, también voy a decir que las de allá, es decir, a los países de América Latina y España, como miembro de esa gran comunidad que habla español, no nos unen ni el dinero, ni la política, ni los líderes, nos une la cultura popular, nos une las telenovelas, nos une el fútbol, nos une la comida, la literatura, la música, la lengua. Nos une más Betty la Fea que el Banco de Santander, por ejemplo. Betty la Fea vino para quedarse, el Banco de Santander un día empezará a perder dinero y se irá. Nos une mucho más Juan Manuel Serrat que Mariano Rajoy. Hace poco Mariano Rajoy anunció a los colombianos, llamó a darle la noticia al presidente de Colombia, con motivo de su cumpleaños del presidente de Colombia, de que se acabarían las visas para los colombianos. No sé si ustedes saben que los colombianos tenemos que presentar visa a la entrada, y sacar la visa es un trabajo realmente ímprobo, en que hay que humillarse de 1000 maneras. De modo que lo llamó y le dijo, presidente, tengo la buena noticia de que se acaban las visas para los colombianos. Bueno, el presidente de Colombia agradeció mucho, se acaban las visas. Y luego se supo que Rajoy no había consultado esto con nadie, y la Comunidad Europea le dijo, no señor, preséntenos dentro de un año una solicitud y ya veremos qué hacemos. Dan a que créanle más a Serrat que a Rajoy. Nos une más la tortilla de patatas que los agregados de negocios. Nos une más el señor Messi que el señor Botín, y es más conocido de todos modos. Pero por encima de todos ellos nos une la lengua. Esa lengua que a mi nieto le pareció que era inglés, pero que la entendía todo. Ahora bien, lo ha dicho Alberto, no tengo por qué repetirlo, que hay matices, hay diferencias, y hay cosas que cuando llegó el español se perdieron
y cosas que cuando volvió el español se ganaron. Yo les voy a decir, o a hacer muy brevemente mi balance personal de lo que se perdió del español cuando fue a América Latina y de lo que se ganó en América Latina cuando llegó el español, y viceversa. Yo creo que las dos grandes pérdidas que sufrió el español latinoamericano, y cuando hablo del español latinoamericano es porque estas son características comunes de todos los países, es la pérdida del vosotros, el plural de segunda persona, y la pérdida del ceseo. Yo no ceseo y no sé decir vosotros, y cuando trato de decirlo a los amigos de mis nietos, porque un día me dijeron, mira, es que nuestros amigos son horriblemente españoles. Cuando digo horriblemente es que no parecen criados, qué sé yo, por el jefe de protocolo de la zarzuela, sino por Jesús Gil y Gil. Entonces me dijeron, oye, cuando estén nuestros amigos aquí, dejad de hablar en usted. Al final les explicaré el problema del usted bogotano, que es muy complicado. Tenéis que decirles vosotros. Entonces yo me veo en unos líos cuando sé que no distinguen entre las distintas maneras de hablar y de expresarse y los distintos protocolos de lenguaje que tenemos los colombianos, porque no son tan amigos de mis hijos. Entonces trato de hablarles de vosotros, me pego unas enredadas terribles. Vosotros van al coche, es terrible. Y al final me han dicho, mira, mejor no te presentes, ¿sabes? Cuando ellos vengan, no te presentes, no os presentéis, nos decía mi mujer y a mí, y no nos presentamos. Pero el vosotros se perdió, el vosotros es muy valioso, nunca trataré de adquirirlo, llevo 26 años y no me interesa nada aprenderlo. Si trato de aprenderlo puede parecer como un pedante y un snob. Hay muchos colombianos que vienen 2 días, pasan 2 noches en las cuevas de Luis Candelas, en la Plaza Mayor, cantando música tropical, y cuando vuelven están hablando con vosotros. Mal, están hablando mal con vosotros, bueno. Pero se perdió. El vosotros es muy valioso, el vosotros es una instancia muy útil, lo sabe uno en España. Saltar súbitamente del tú vas a ir, tú vas a ir, tú vas a ir, entonces vengan ustedes, es complicado. El vosotros es mucho más cómodo, el vosotros es mucho más lógico, el vosotros es mucho más suave muchas veces. De manera que el vosotros es una pérdida, y en ninguna parte de América Latina, salvo las embajadas y algunos conventos de agustinos, se usa el vosotros. Siempre se usará o el tú y el usted, o el tú y el vos, o el vos y el usted, y más tarde hablaré del vos. De manera que perdimos el vosotros, es una lástima, no hay cómo recuperarlo, no vamos a hacer ningún esfuerzo por recuperarlo, y muchísimo menos con decretos, un decreto de Maduro en que ahora de todos tenéis que hablar con vosotros. No, no se puede. Lo perdimos, es una pérdida. Hay que aceptar que sería mejor nuestra lengua en América Latina si usáramos espontáneamente el vosotros. Así todo, por lo menos cuando yo estudiaba, siempre se estudiaban las conjugaciones con vosotros y con tú, pero el tú se usa y el usted no se usa. No había tú, hermano. ¿No había tú? Era el vos. Tú amas y tú amas. Claro. Y no se usa el usted. No sé, el usted se conjuga como la tercera persona. Usted viene, es lo mismo que él viene. De modo que, aunque no se use el usted, usamos el usted. Y aunque nos enseñan el vosotros, no usamos el vosotros. Pero está muy bien porque hay que aprender todas estas cosas. Esa fue la primera pérdida. Y la segunda fue la del ceseo. Yo no sé cesear, no he aprendido a cesear, sé decir Zaragoza. Y cuando mi nieto era joven, ceseaba en aquello que había aprendido en Colombia, por ejemplo decía zapato, y no ceseaba en lo que había aprendido aquí. Entonces me puse los zapatos para ir a Zaragoza. Alguna vez cuento esta otra anécdota. Los padres de este niño se fueron a Colombia y nos dejaron a mi mujer y a mí encargados del nieto. Y estuve yendo al colegio y al final, el último día me dijo, mira, que la profesora quiere que vayas a hablar con ella. Debía tener 5 o 7 años. Y usaba todavía, me pongo los zapatos para ir a Zaragoza. Fui a hablar con la profesora y me dijo, mire, es muy buen estudiante, su chico lo quieren mucho, muy bueno para el fútbol, que es lo que a mí me interesa realmente. Yo les confieso, el niño tiene lo mismo que Messi y Maradona, es zurdo de pie y diestro de mano. Dice que eso es una maravilla. Eso es lo que a mí me interesaba, lo demás se olvida. Pero entonces la profesora me dijo, tiene usted que llevarlo donde un logopedista. Dije, ¿por qué? Me dijo, porque el niño dice zapato, no dice zapato. Dije, mire, somos un 97% aproximadamente de los hispanohablantes que decimos zapato.
no hay suficientes logopedistas en el mundo para tratar de que los niños que dicen zapato digan zapato. Ya aprenderá a decir zapato, como dice Zaragoza. Y él aprendió a decir zapato y yo no aprendí a decir sino Zaragoza. De modo que esa es otra pérdida. Es una pérdida, ¿por qué? Porque una de las más extraordinarias facultades que puede darte una lengua es la de distinguir los detalles, la de distinguir las pequeñas diferencias, la de tener un verbo que signifique una cosa un poquito diferente del otro, la de los falsos sinónimos. No hay sinónimos, no hay sinónimos. Asno no es sinónimo de burro. Mis nietos son burros, no son asnos, serán los de la gente rica, no, son burros. No hay sinónimos. Entonces, la importancia de saber las pequeñas diferencias, los matices, que esto se está perdiendo muchísimo, y el vosotros, perdón, el ceceo, nos da un matiz. El matiz de saber que no es lo mismo el rey se va a casar que el rey se va a cazar. A lo mejor si el rey se va a cazar, acaba también yéndose a casar, no lo sabemos, pero esa diferencia la hemos perdido, tanto así que hay palabras que se han inventado para recuperar la diferencia. Por ejemplo, en América Latina básicamente uno se va de cacería, no se va de casa porque no sabe si se va de casa porque lo echó una mujer o se va de casa porque quiere acabar con las palomas. De modo que se usa más cacería, y hay otras palabras más que se tuvieron que alargar para mostrar una diferencia. Yo creo que ahí perdimos también, y por eso tiene mucho más mérito un latinoamericano que sepa ortografía que un español que la sepa, porque uno tiene que irse por lo que leyó, no por lo que oye. Cuando hay un dictado en América Latina y te dicen esbozo o boceto, o sabes porque lo aprendiste leyendo o no sabes, porque no hay el esbozo ni el boceto. Y afortunadamente o desafortunadamente se perdió, pero no hay que recuperarla, por favor, la diferencia entre la V y la B. El sonido de la V y el sonido de la B en español son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en un momento dado se igualaron y siguieron así, pero no existen sino cuando cantan los baladistas. Los baladistas son los únicos que pronuncian la V, ¿no? Y a veces la aplican, si son chilenos sobre todo, a la B larga también, a la que llamamos nosotros B larga. Entonces ustedes ven que un baladista sentado en una mesa te dice, pásame las viandas, pero si va a cantar es pásame las viandas, ¿no? Y el baladista puede ser de aquí o de allá. Mercedes Sosa, cuando estaba sentada como la negra Sosa, pedía las cosas con una sola pronunciación, que era la de la B o V, que es la misma, pero cuando cantaba entonces le daba por sacar la B, que eso la sacan los baladistas. Y lo mismo pasa con los cantantes españoles. Una vez hice esa prueba con Ana Belén, a quien quiero muchísimo y admiro muchísimo, y es buena amiga mía, y le hice pronunciar varias palabras sin que se diera cuenta mientras conversábamos. Le dije, bueno, ¿por qué estas palabras, cuando cantas La Puerta de Alcalá, van con V? Me dijo, no sé, pero eso es como con V. Le dije, no es como, no existe la B pequeña. Es una pérdida también, evidentemente, pero abonémoslo a pérdidas y ganancias, como dice el señor Botín, y olvidémonos de eso. Hay que insistir en nuestra lengua, no existe la diferencia. El que trate de establecerla es un snob o es un ignorante. O un cursi. Eso perdimos el ceseo y perdimos el plural de segunda persona, lo de la B es común. Ahora bien, ¿qué ganó el español al ir allá? Yo creo que muchas cosas. Lo primero, ganó palabras, todas las palabras que describen el mundo nuevo, algunas de ellas nativas, otras acomodadas. Por ejemplo, la piña no debería llamarse piña, sino ananás, pero el primer conquistador, descubridor español, Chapetón, que estuvo allá, le pareció semejante a la fruta del pino, entonces dijo, no, pues que esto es grande, pero se parece a la piña, entonces le pusieron piña, que es una confusión. Ananás no se confunde con la piña del pino es una cosa y la piña de la piña es otra cosa. Ojalá se hubiera llamado ananás. Hay otras también, la patata, por ejemplo, allá se llamaba papa y aquí la confundieron con la batata y al final mezclaron batata y papa y aquí se llama patata y allá se llama papa.
Es bueno cuando uno se refiere al sumo pontífice, porque uno no dice el sumo patata, sino uno dice el papa. Uno dice el papa, sobre todo cuando es latinoamericano. Si el papa es español puede ser el patata, pero si es argentino pues será el papa. Pero esa diferencia se estableció curiosamente por un rebautizo de las palabras. Pero ustedes tienen una larga lista de palabras, además de sonido muy hermoso, totalmente nuevo en el español, que ya tenía los sonidos hermosos del árabe y los de todas las lenguas que le influyeron, el latín, etc. Y tienen sonidos como el de hamaca, el de tiburón, el de huracán, el de ananas, todos son sonidos bailables todos. Cacique, galpón, canoa, piragua, chicha, guacamaya, aguacate, maguey, pitaya, guama, tuna, maíz, iguana, cacahuate, guayaba, jaguar, todos esos son palabras procedentes de distintas partes de América, todas bailables, como ustedes ven. Y todas entraron y están en el diccionario. Algunas de ellas empezaron muy temprano a entrar. Creo que tú me corregirás, usted me corregirá, por respeto y cariño lo digo, en esto, pero creo que hamaca, tiburón y huracán fueron de las primeras palabras que entraron en el diccionario. Y canoa, muy temprano, es decir, antes de 50 años ya formaban parte de la lengua corriente, el huracán, el tiburón, la hamaca, etcétera. Esto es lo primero que hemos aportado en el vocabulario, es lo primero que ha ganado el español con lo que le puede dar América Latina. Palabras, vocabulario, ensanchar el vocabulario, precisar el vocabulario, así a veces se haya perdido, como en el caso de piña y de patata. Lo segundo es preservar el español antiguo. Hay muchísimas palabras, y los españoles que han viajado a América Latina lo saben, o los que leen y les gusta leer autores latinoamericanos, muchísimas palabras que desaparecieron en España, en un momento dado se usaron ampliamente, pasaron al diccionario y desaparecieron de España y se preservan, sin embargo, en América Latina. Voy a dar algunos ejemplos, pero antes cuento una anécdota. Un libro mío de recopilación de artículos se llama A mí que me esculquen. A mí que me esculquen es una expresión colombiana para decir a mí que me registren, porque decir, no soy culpable de nada, a mí que me registren. Y allá decimos, a mí que me esculquen. Cuando vino ese libro a España, el editor español dijo, vamos, pero lo vamos a publicar, pero no con ese título. Ese es un americanismo. Entonces le traje poemas de Quevedo donde se habla de esculcar. Y le dije, pues, o a Quevedo era americano, o esta es una palabra española que llegó a América y tiene sus títulos originales de palabra castellana. Finalmente lo publicó y no se vendió nada, naturalmente nadie sabía que era esculcar. Pero bueno, pero triunfé. Entonces, la palabra esculcar es una de esas que siguen vivas, totalmente vivas en América Latina, pero uno no las oye aquí. Yo no sé cuántos españoles aquí han oído, que no sea por boca de un latinoamericano, la palabra esculcar. No creo que muchos. Hay muchas palabras más. Columbrar, por ejemplo. No sé si columbrar se usa aquí. O la puede usar quizás un gran poeta, no un campesino. El campesino boyacense en Colombia, en la parte alta, dice columbrar por ver de lejos, ¿no? Estoy columbrando ya la torre de la iglesia, por ejemplo. O atisbar, que es una manera de ver muy rápidamente, ¿no? Atisbo que debe haber unas 20 vacas. Atisbar, aquí tampoco existe atisbar, pero ambos eran castellano. Aquí atisbar sí existe. Bueno, y columbrar se usa. Para las personas muy, muy cultas existe columbrar. Columbrar. Para los que somos más jóvenes... A ver, pero por ejemplo, ¿en Telecinco alguna vez se dice columbrar? No, ¿Telecinco? Tampoco. Salvo que salga alguien de América. Betty la Fea, o algo así, por ejemplo, alguien de América. Hay una cosa muy curiosa, tú lo sabes, Sí. que cuando ocurre alguna desgracia de estas naturales y entrevistan a alguien de alguna Sí. da gusto escuchar eso, ¿verdad? Ahora, Es verdad. cuando salen aquí en televisión española, nada más en Telecinco, a escuchar los testimonios que ponen. Bueno, ¿qué es para ustedes, en el lenguaje común y corriente, recordar? Para el español actual, es hacer memoria, ¿no es eso? ¿Quién de ustedes recuerda, hacer memoria, los versos, las coplas a la muerte de mi padre, Jorge Manrique? ¿La recuerdan? A ver, ¿alguno que me ayude cuando usa el verbo recordar?
Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte. Exacto. Despierte el alma, recuerde el alma dormida. No está diciendo que el alma dormida pase memoria, que se despierte, le está diciendo. Recordar era despertarse. Recordar era despertar. Muy bien. Eso lo decía don Jorge Manrique en el siglo XV. En el siglo XXI, ustedes pueden oír vallenatos, música vallenata, que son los juglares de la costa caribe colombiana, donde se usa el verbo recordar como despertar. No les voy a cantar aquí porque podría llover, pero Leandro Díaz tiene un merengue en el que habla de que aquella noche recordé llorando con mucho dolor. Estaba hablando de que se despertó llorando, no que se acordó con la memoria, se despertó llorando. Esta es otra palabra que quedó congelada en su sentido primitivo en América, pero no en la Academia de la Lengua, en el campo. Leandro Díaz era analfabeta. En el campo se usa comúnmente, y como estas que les digo, está pollera, que no es lo que están pensando, vidriera, prolijo, aguaitar, por ejemplo. ¿Aguaitar qué es aquí? ¿Alguien usa aguaitar aquí? No aguardar, que sería esperar, sino aguaitar, exactamente, que es vigilar, echar ojo. Allá se usa, campesinamente se usa aguaitar. No sé, ¿ibas a decir algo? No. Un mosco. Bueno, pues decía yo que el vocabulario nos ha dado dos cosas: el vocabulario nuevo que aportamos y el vocabulario antiguo, hermoso, que usaba el siglo de oro y que hemos preservado. En literatura, pues naturalmente hemos hecho un aporte maravilloso con la poesía, la novela de América Latina, el boom latinoamericano, poetas extraordinarios que no necesito citar más allá de un Neruda, de un Octavio Paz, de un Eduardo Carranza, colombiano, César Vallejo, etc. Y extraordinarios ensayistas lingüísticos, es decir, lingüistas que escribieron como Bello sobre la lengua española, por supuesto, como Bello, y como mi compatriota Rufino José Cuervo. Tenemos pues aportes en el vocabulario, aporte en la literatura y aporte en la gramática. Este es muy interesante y muy simpático porque es el aporte de un sistema nuevo de conjugación que nace en España de un uso cortesano, del vos venís, del vos lo que vos gustéis, etc. Pero al llegar a América Latina se cambia, se modifica levemente y además, no me gusta el verbo que voy a usar, pero si lo uso ustedes me entenderán mejor, se degrada, es decir, deja de ser un uso cortesano y se vuelve un uso totalmente de barrio, de estadio de fútbol, de casa de putas, que es el voceo. El voceo, no el boxeo, porque aquí además como la X la pronuncian como la S, es difícil separarlo, y como la B se pronuncia como la B. No hablo del boxeo entre púgiles, sino del voceo como empleo de una manera de conjugar castellanamente. El voceo se usa en toda América Latina, posiblemente con excepción de Cuba, pero no hay país de América Latina, desde el sur de México hasta, por supuesto, el sur de Argentina, donde alguien o alguna comunidad o algún pueblo no utilice el voceo. Vos venís, vos cantás, vos tenés, vos sos. Ese voceo se usa en algunos países solamente como única fórmula de tratamiento familiar. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica no conoce el tú. En toda Centroamérica. Allí el tú no se usa prácticamente. Se usa el vos y el usted, no más. Todo. En Colombia, por ejemplo, existen zonas donde se usa el voceo. De donde viene Leti, por ejemplo, se usa el voceo de vos, del Cauca. ¿Vos qué haces? Vení vos, vení, vamos a comer, vení. Y en Antioquia, en la tierra... Y en Risaralda, la tierra de mi doctor querido, hombre, allí todo se usa el voceo. No que no entiendan cuando se les habla de tú, entienden perfectamente, pero se usa el voceo y se conjuga el voceo. Y los niños conjugan perfectamente el voceo, que tiene su manera de ser, no es igual, por supuesto, al tú. Siempre tiene una tilde que aparece o desaparece. Y naturalmente, hacia abajo, pues en Argentina el voceo es totalmente corriente, lo es también en Uruguay. Y en una época se consideraba, así está señalado por los autores, así La Pesa lo dice, que es una forma vulgar de expresión. La Pesa no lo dice como crítico, la dice registrando un hecho cierto. ¿Intentaron corregirlo? ¿Acabar con el voceo? Bueno, pues el voceo se impuso
y ya lo reconocen las autoridades de la lengua como una manera más de conjugar los verbos. El voceo es absolutamente válido, tan válido como puede ser la conjugación clásica castellana. Y lo interesante es que no solamente el voceo ya se acepta como una conjugación normal, es aceptar un hecho, es darse cuenta de que se utiliza en algunos países exclusivamente y en otros, la mayoría, mezclado con las otras formas. No solo eso, sino que ya lo utilizan los autores cultos. Yo traje un ejemplito muy pequeño, que es de Juan Gelman, un gran poeta argentino, como ustedes saben. Juan Gelman tuvo una tragedia, para que ustedes vean que no lo usa como Cortázar. Cortázar lo usa en los diálogos. ¿Por qué? Porque son los diálogos de los argentinos. Él tiene una serie de personajes argentinos, una uruguaya, la maga, un argentino, Oliveira, todos ellos usan el voceo. Pero uno diría, no, pues claro, es que son personajes normales de la calle, no. Este es Juan Gelman y escribe sobre un tema dramático. El 14 de agosto de 1976, dice Juan Gelman, Marcelo Ariel, mi hijo, y su mujer Claudia, encinta, fueron secuestrados en Buenos Aires por un comando militar. Como decenas de miles de otros casos, la dictadura nunca reconoció oficialmente estos desaparecidos. Habló de los ausentes para siempre. Hasta que no vea sus cadáveres o sus asesinos, nunca los daré por muertos. Este es un libro que se llama Carta Abierta a mi hijo, a su hijo asesinado y desaparecido por la dictadura militar. Es decir, más dramático no puede ser. Y usa el voceo. Dice, desmadrado volás por tu consuelo, sombras endulzan tu morir muchísimo, ya vas desapegado de lo que tiraba para atrás tu almita, como he dicho en la mano, calentás la noche, hablas con las paredes del dolor contra la contra, alzás tu hijaro brasa, quemás la noche del verdugo, sos, es decir, eres, pegás con tu dolida, desamado diseminás tu luz, calor o tierna que te ponía llantos de querer al pie de tu solito o compañero. Le está hablando a su hijo muerto con el voceo. Es decir, es la forma más expresiva que él encuentra. Si esto no es válido en una lengua, entonces no es válido nada. Esto escrito por un poeta que, si no estoy mal, ha ganado el premio de poesía Reina Sofía, etc. De modo que ustedes ya ven, este es un aporte muy importante, un aporte muy desconocido también. En España no creo que nunca se tome en cuenta esta consideración sobre el voceo, ni creo que ningún español vocee, a menos que tú lo hagas. No sé por qué en Venezuela se vocea. Bueno, en Nicaragua se vocea mucho. Ahora les cuento que en Bogotá, ya para rematar esta larguísima intervención, en Bogotá voceamos en cierto sector muy tradicional de la ciudad, que es una ciudad que habla de usted mucho y de tú, se vocea. Nunca un bogotano dirá, no me jodas, dirá, no jodas. Eso es un voceo, es un voceo. El no me jodas es muy duro, o el no jodas es muy duro, es casi de pelea. El no jodas es de camaradas, de compañeros, de manera que el voceo se usa en Bogotá, como se usa en muchas partes de Colombia y de América. Y hay ese usted que usted mencionó, que es un usted íntimo. El usted normalmente es algo que se usa para el tratamiento con personas desconocidas o sospechosas, o con el obispo, ya son sospechosos muchos de ellos, o con las autoridades. Usted a la novia se le dice tú, pero a la mamá de la novia se le dice usted, y se supone que ese usted solamente se usa allí, y ya cuando hay alguna confianza se pasa a hablar de tú. O eso era así porque cuando uno lo llaman a ofrecerle que Movistar tiene una rebaja, ya lo van tuteando directamente, ¿no? Oye, Daniel, ¿tú qué quieres? No sé qué. Bueno, pero en Bogotá hay un usted mucho más íntimo que por supuesto que el usted, digamos en mayúscula, y que el tú, que es el usted entre hermanos, el usted entre parejas, el usted entre amigos. Yo a ningún amigo de mi colegio, jamás, que fue mi compañero en el colegio o en la universidad, jamás le diré tú, porque dice, este idiota, ¿qué le pasó? O se cree de muy buena posición social, o cambió de sexo, ¿qué le pasó? Y a mis hermanos menos. Es decir, el día que yo le diga a un hermano mío, tú, la risa se va a ir en todas partes. Y es muy peligroso con la mujer, porque si uno llega a la mujer, si yo llego donde mi mujer a las 2 de la mañana y le digo, ¿estás dormida? Bueno, el lío en que me voy a meter por ese tuteo, tengo que decirle, ¿qué hubo? ¿Se durmió? ¿Por qué se durmió tan temprano? No, si son las 11, y me dirá, son las 3, dice, no, el reloj está mal, y ya solucionamos. Nunca un bogotano puede decirle a su mujer de tú
a menos que haya tenido una aventura. Es un peligro grandísimo, un peligro grandísimo. El bogotano a sus amigas, a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, les dirá siempre de usted. Y con esto... ¿Ah? ¿Los santanderianos también? ¿Por qué? ¿Qué dice usted o qué? Bucaramanga. Soy de Cúcuta. Sí. Y me he tratado toda la vida con mi gente más cercana de usted. De usted. Y sorprende, en donde hice mi carrera profesional en Medellín, sorprende muchísimo escuchar a otra persona hablarle a su madre o a su padre. Claro. Y no, perdóneme, le digo con todo que su merced es casada. Soy casada. ¿Con cucuteño o qué? Con paisa. Con paisa. ¿Y cómo se dicen en...? De usted. De usted. Y bueno, Es paisa, pero es serio. Y tuteamos también, es una mezcla grave. Sí. Él tutea después de las 2 de la mañana, vigílenlo porque tiene novia, cuidado. Y ese su merced que yo sé que es muy boyacense y muy bogotano, que es de absoluta confianza y de absoluto cariño y de absoluta queridura, no significa humillación. Mi madre me llamaba a mí Su merced. A mí me hace muchas gracias. Y eso les encanta a las señoras. Bueno, y termino. Vamos a pasarle la palabra después de la larga y fantástica intervención de... Luego hacemos un coloquio. Claro que viene de España. Claro, no, es que no lo tenía guardado el su merced. Claro. Bueno, luego abrimos un coloquio, si les parece bien. Vamos a terminar con Francisco Bouzas, que es licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, y ha desarrollado su vida profesional en los centros de la cooperativa Gredos San Diego, que son una serie de colegios en la Comunidad de Madrid. Es coordinador pedagógico de secundaria de esta cooperativa y anteriormente fue profesor de enseñanza secundaria en estos mismos centros. Y le cedo la palabra sin más a Francisco para que nos hable de filología o de lo que le parezca. Sí, vamos a volver de esto. Pues buenas tardes. Yo no puedo competir con ellos, pero en edad sí. No hemos venido a competir, hermano. En edad, dice, ya, pero yo es que necesitaba por lo menos quedar a una cierta altura. Dice, y me es imposible, pero en edad por lo menos sí. Además, lo divertidos que resultan al hablar, pues a uno ya la avergüenza un poco más decir lo que va a decir. De todos modos, yo he escrito aquí unas cosas que no tengo más remedio que obligarles a que me escuchen, porque estos son mis papeles. Lógicamente, muchas de las cosas que ellos dicen yo no las desarrollo, pero sí que las nombro, porque me hacen gracia o porque las noto justamente en el ambiente en el que me muevo, ¿no? Muchas gracias por las charlas, que he aprendido mucho, que es lo que tiene que hacer un profesor, me parece, un aprendiz de profesor que soy yo, y voy a ser al año que viene otro aprendiz un poco más serio. Yo diría que nunca ha habido una persona tan atrevida a hablar ante un público tan selecto, ni tampoco la cooperativa Gredos San Diego estará tan más representada jamás. Pero, en fin, casi me debería disculpar y decir que soy incluso dueño y represento casi exclusivamente a mi ignorancia. Hablaré sobre todo de la lengua, del castellano, del español, porque una de las cosas que más me ha agradado es que utilizábamos las dos palabras indistintamente, pero sobre todo de ese castellano-español que notamos en la escuela o que queremos que se aprenda en la escuela. Entonces, se nombraba justamente el paradigma de los verbos. Las Reales Academias introducen ahora Z en ese paradigma de los verbos, pero nosotros seguimos obligando a los alumnos a que nos digan el paradigma, como siempre, sin contar la segunda persona que las Reales Academias admiten, ¿no? Es decir, el presente indicativo del verbo ser sigue siendo yo soy, tú eres, y no es yo soy, tú no, o sos, ¿no? El presente indicativo del verbo amar sigue siendo amo, amas, y no es amo, amas o amás. En el diccionario online están los dos. Y en la gramática
en el diccionario online sí que está. Por eso es lo que quería decir. Lo mismo pasa con los paradigmas de los pronombres, ¿no? Es decir, que también el vos vuelva a estar. Pero los correctores, siempre que pongas a más, te señalan que es un error. Y le quitas la tilde y automáticamente ya queda lavado. Sí, pero es curioso, es decir, que sin embargo, ahí las Reales Academias van por delante y lo admiten muy bien, cosa que uno debe estar de acuerdo. Bueno, yo diría que la lengua que enseñamos o que queremos que aprendan no siempre coincide con los intereses de los hablantes. En España hablamos de lengua castellana y literatura y a veces las palabras nos siguen dando más miedo, no por lo que dicen, sino por lo que puedan molestar, sabe Dios a quién, ¿no? En otras zonas se dice castellano. Nadie niega el origen geográfico, ni la historia, diga castellano, diga española. Pero aquí ya encontramos, yo creo que una diferencia. Yo diría que de gratitud y de agasajo, y los hablantes de ultramar, yo creo que fundamentalmente tratan de darle un énfasis que aquí, de este lado de aquí, a veces no le damos. Mi primera manifestación, y creo que ya no es nada nueva, suerte que tengo, hablar el último. Las lenguas, sean de la magnitud que sean, tengan los hablantes que tengan, son interesantes por lo que unen y no por lo que separan. Diría yo, qué riqueza de número de hablantes, qué riqueza de cultura se transmite en nuestra lengua común, qué riqueza de variantes y de variantes de las variedades. Vayamos por donde vayamos, existen pequeñísimas variedades, dialectos, idiolectos o lo que corresponda, que no interrumpen la comunicación, la enriquecen y que sirven a autores de aquí y de allá para expandir sus particulares visiones de ficción o de realidad. Todos ellos, todos estos escritores, unos y otros, dicen que hablan generalmente la lengua de Cervantes. Y yo sé de buena tinta que la lengua de Cervantes hoy es más rica que nunca. Por lo que acabamos de decir, por la amplitud de territorios, por el prestigio que sus hablantes le están concediendo a la lengua que hablan. Pese a los esfuerzos de la Real Academia Española y de las Reales Academias por acercar los paradigmas a la realidad, nosotros, los profesores, seguimos queriendo que aprendan la lengua más academicista, que redacten según la norma españolista, y la conclusión entonces es muy sencilla. La influencia de la inmigración hispana en el castellano escolar aquí es muy escasa, sobre todo si hablamos de la utilización de la lengua en soporte escrito. Es muy importante, a mi modo de ver, el consenso de las Reales Academias, tanto en cuanto a la ortografía como a los paradigmas pronominales o verbales, sobre la aceptación o no aceptación de determinados hechos de norma, más típicos de unos hablantes que de otros, pero bastante generalizados. Los profesores en la escuela española, permitimos poca flexibilidad a la hora de aceptar los aportes de los inmigrantes. Posiblemente el desconocimiento o un cierto purismo extraño esté detrás de esta intransigencia de la que también somos víctimas con alguna frecuencia a la hora de enfrentarnos a pruebas estatales, ya que es muy raro que encontremos textos coloquiales. Generalmente son poco frecuentes. Las lenguas son organismos vivos y tienen que evolucionar, y eso no debe dar miedo. No debe dar miedo a que entren a formar partes, palabras nuevas, sean del Spanglish, sean de donde sean. No debe dar miedo incluso a cambios ortográficos, eso que a veces genera unos debates yo diría que tan prolijos, ¿no? No me atrevería a decir yo, si no habláramos de lo que voy a decir a continuación, de la derivación, que yo creo que es una influencia hispanoamericana clara, de la interinfluencia de costumbres, de elementos culturales, entre ellos, como no, los lingüísticos. En las imitaciones juveniles, y ya me centro un poquito más en el ámbito en el que me muevo, hay elementos positivos y otros negativos. Ahora mismo yo no pondré ejemplos, pero de los negativos, porque yo creo que ofrecen un cierto secretismo de pandilla, más imitados de lo que se necesita, pero yo les auguro un futuro poco prometedor, y además así lo deseo, porque frecuentemente se trata
de especie de inventos debidos más al engreimiento de la incultura que otra cosa. Más interesante es la atención que se prestan los jóvenes, ahora que no están los niños, que es una palabra que utilizamos mucho en la docencia, ¿verdad? Es decir, cuando no nos ven, no nos oyen. Y cariñosamente, por supuesto. Tanto en la pronunciación como en el léxico que unos y otros utilizan. Y aquí no cabe duda de que la entonación de los hispanoamericanos es atractiva. Aunque finalmente no llega a cuajar del todo, pero tampoco esos tonillos tan diferentes que tenemos a veces en la península, porque esas variantes de las variantes también están en la península a veces, Daniel. Interfieren en todos los hablantes. Eso sí, hay vicios. Me gustaría decir, si me lo permitís, en vez de vicios, características de las variedades lingüísticas. A veces comunes que sí se acrecientan cada vez más. Por ejemplo, noto por ahí un loísmo cada vez más frecuente. Yo no me muevo en un ámbito muy amplio, por lo tanto, lo que expreso de un modo tan atrevido es de un ambiente muy reducido, donde la presencia de alumnos provenientes de Hispanoamérica no es muy abundante. Ni siquiera tampoco todas esas características de las que nos estaban hablando, con sus distintas variedades. Por lo tanto, esa riqueza yo no la tengo. Yo diría que las nacionalidades con las que más contacto serían con Chile, Colombia, Paraguay, Colombia también algo, pero el núcleo central de la escuela es fundamentalmente Ecuador y algo menos Cuba. Los chicos de Cuba se afincan concretamente en una etapa más concreta, suelen mostrar una amplia cultura, también con una agradable y especial entonación, que enriquece el ambiente, y apuntalan el leísmo. Un leísmo pertinaz, con frecuencia, y se incorporan al laísmo, este laísmo, yo creo que aprenden de nuestro ambiente. La dejé decir, ¿verdad? Suena rarísimo cuando llegamos. Sí, ¿verdad? Sin embargo, es el laísmo que tanto les agrada a algunos hablantes. Les agrada, que indica más bien género, yo creo que funciona. ¿Sí? Suelen participar bastante en las conversaciones con su particular léxico. Los ecuatorianos, además de practicar una emocionante y casi silenciosa timidez en la escuela, muestran sobre todo afectividad con el lenguaje. Quisiera destacar de todos los hispanoamericanos en la escuela, antes que nada, en la escuela porque me toca en la escuela, si tengo que ampliarlo, lo amplío, que tienen un gusto especial por la lengua, española o castellana, un cariño personal que les lleva a utilizarla con delicadeza y con cuidado. Es posible que este agrado por la lengua esté calando en el resto del alumnado, por lo tanto yo creo que esta es una influencia muy interesante, cuyo desprecio por la norma culta, hablo del alumnado, era causa común no hace mucho tiempo, y hoy en día yo noto que hay cierto interés por utilizar la lengua con prestigio, al menos oralmente. ¿Tiene mucha influencia en la escuela el español de América o tienen los alumnos necesidad de que les prestemos atención en su enfrentamiento a la norma gramatical peninsular? Para mí la respuesta sería sencilla. Las variedades lejanas y las variedades cercanas ofrecen enriquecimiento lingüístico siempre. No es más culto el que mejor utiliza una lengua, sino seguramente el que mejor sabe adecuarse a situaciones diferentes. Eso no quiere decir entonces que rechacemos lógicamente la norma culta, sino que de alguna manera tendremos que aceptar más que una norma, más de una norma. Habrá que estar de acuerdo con autoridades bien intencionadas cuando dicen que aunque el español es una lengua única, no es un ente monolítico y uniforme con un exclusivo modo de hablar. Lógicamente, la península o España no puede ser el único elemento que tenga algo que decir con el castellano, con el español. En la escuela todos los alumnos merecen atención a sus peculiaridades lingüísticas, sean de donde sean, y si el uso de peculiaridades geolectales puede suponer cualquier miramiento extraño, que a veces puede suceder, entonces
hay que ofrecerle más atención a esos alumnos. Es fácil admitir diferenciación en el uso de lengua oral, pero también tendremos que abrirnos a la norma escrita, y aquí la norma escrita no acaba de ponernos de acuerdo con respecto a la ortografía. Aquella delicadeza que yo decía de la lengua oral, creo que ya no es lo mismo en la escrita. Alumnos de aquí y de allá, del hace un tiempo y algo de la hora, ya no muestran tanto interés por prestigiar la lengua con una ortografía correcta. ¿Tenemos una ortografía adecuada al mundo moderno o tenemos que cambiarla? A mí no me daría miedo. Incluso no me daría miedo hacer una ortografía incluso más fónica, más fonética, si fuera necesario. Para casi terminar, nombraría algunas cosas. La sinonimia, que nunca fue problema de economía lingüística. Sin embargo, yo creo que es muy necesaria y favorecida, y además nos sirve, ¿verdad?, para recuperar palabras, ¿no? Entonces, hoy en día, amarrar, liar y atar, que se oyen aquí, pueden ser perfectamente sinónimos que permiten el engrandecimiento de nuestro propio peculio lingüístico. Lo mismo pasará, por ejemplo, con manejar y con conducir. Se trata de palabras con uso bastante frecuente, que aunque sinónimas yo creo que no pierden el significado que tienen en cada una de sus zonas. Se recuperan palabras como enojarse, computadora, boleto, tomar, por beber, ¿verdad? Jugo. Si toma, no maneje. Pero yo culparía intencionada y agradablemente, y además agradecería a los hablantes hispanoamericanos, de generar en nuestra lengua común posibilidades de flexión, de derivación. No cabe ninguna duda de que en este tema los jóvenes de todas partes tienen bastante que decir. Bueno, a veces también los políticos tienen que decir en esto, pero yo creo que de otra manera, ¿no? Cada vez es más frecuente crear verbos a partir de otras palabras. Creo que aquí ya todos whatsappeamos, por supuesto, ¿verdad? Incluso clicamos o cliqueamos. Seguramente por el lado de la norma, corrígeme si me equivoco, la norma hispana era mucho más rígida antes, ¿no? Ahora, de alguna manera, ya la derivación ya forma parte de nuestro peculio, ¿no? Seguramente por el lado de la derivación apreciativa, la que afecta a cualquier palabra, incluso a adverbios o, permítaseme la broma, a pronombrecitos. Es por donde más se aprecia la influencia en el habla peninsular imitada por los jóvenes con cierta frecuencia. Permítaseme también una pequeña broma. Pocas veces he oído algo tan cariñoso como profesorcito. Pero algunas sí que lo he oído. Un doctorcito, profesorcito, pero le he oído. Incluso yo diría que recuerdo la cara de la persona que me lo dijo. Lo hemos oído todos en Colombia. Una película de Cantinflas se llama El Doctorcito. Sí, sí. Creo que no me querían llamar Cantinflas, eso espero, pero bueno. Pero si en algo yo creo que están influyendo es en el aspecto de los tratamientos corteses. Aquí ya se ha dicho, ya habéis hablado vosotros. Sin duda hemos recuperado la palabra caballero. Yo la utilizo en femenino también. Tal vez, yo diría que tal vez hasta la saciedad, ¿no? Y a caballo entre la ironía del término. Creo que el término que interesa es la quinta acepción de lo que dice el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Y su tratamiento cortés no siempre es de entusiasmo generalizado, aunque en su base semántica, lógicamente, haya una carga de respeto. Pero al lado de esta palabra, la palabra señor anda señoreando en muchas conversaciones con verdadero reconocimiento del trato que se da a las personas mayores, a veces utilizada incluso yo creo que como sinónimo de don, que de alguna manera estaba ya en desuso. Yo creo que los tratamientos, como antes habéis hablado, no generan ni distancia ni cercanía, sino reconocimiento o cercanía o distancia, según cómo se haga también. En algún momento, hoy en día, también los señalizadores,
con cierto valor arcaico, eso de anunciar muchos artículos, demasiados artículos, hablábamos antes, e incluso la exagerada utilización de los pronombres tónicos, redundantes muchas veces con la flexión verbal, y sobre todo con los pronombres átonos. Yo creo que hay una necesidad de afianzar la comunicación y a veces no es fiable del todo el pronombre átono, de tal manera que se dice el pronombre y el referente. Pero luego ahí cometemos por señalizar demasiado, solemos meter muchísimo los pronombres e incluso los adjetivos determinativos demostrativos. Y esto sí es de uso común entre hispanohablantes y hablantes de aquí. Hay una cosa que me daba miedo nombrar, pero yo que quiero nombrarlo, el paradigma de los adverbios aquí, ahí, allí, ¿no? Yo no sé quién es culpa, de quién es culpa, si de los más medias, si de los ingleses o de todos, ¿no? Creo que este paradigma habrá que echarle una revisión dentro de poco, porque el aquí, el ahí y el allí ya casi no se oyen. Yo creo que se ha quedado en el aquí y en el allí. Es muy raro encontrar en alumnos jóvenes el uso del adverbio ahí. Incluso cuando uno lo explica, pues suena como extraño. Son frecuentes también las discordancias, especialmente una discordancia que cada vez veo más frecuente, la utilización del pronombre le, a veces utilizado como complemento directo o como complemento indirecto, pero concordando sobre todo en plural, no concuerda, es decir, utilizan le incluso con un referente en plural. Y esto es bastante frecuente, incluso que aquí en una zona de España también existe este problema, la concordancia de las oraciones que llamábamos impersonales. Bueno, las oraciones, lo que era complemento directo, se concuerdan y se les crea un sujeto. Habían muchas personas allí. Yo no sé si en estos casos el verbo, lo decías antes, cambia un poco de significado y adquiere. Se oye, aunque menos, el empleo del gerundio con verbos de movimiento. Y el loísmo, lo anunciaba antes, el loísmo yo creo que también está siendo bastante frecuente y es muy raro porque incluso hace unos años no había que explicar nunca el loísmo porque era algo que la Real Academia llamaba un vicio que no era necesario explicarlo, no lo cometía nadie. Hoy en día sí se comete el loísmo. Y yo casi estoy por decir que a veces es como una contraimitación del laísmo. Es el laísmo que a muchas personas, como decía antes, les parece muy, muy curioso. El pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, ¿no? como se prefiere decir ahora, otra vez, también está en muchas conversaciones. Sin embargo, yo creo que esto no puede calar en Madrid porque concretamente en la Escuela de Madrid, los alumnos de la Escuela de Madrid utilizan muy bien el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. Y yo no diría más. Yo quería concluir con que yo creo que debemos ampliar la gramaticalidad del castellano, del español, que no hay la misma influencia en la lengua hablada que en la lengua escrita, que a veces las variedades, a veces no siempre, las variedades lingüísticas enriquecen, que el léxico castellano-español es más rico, cada vez más, y que las lenguas deben ser elementos de convivencia pacífica, de unión de los hablantes en aquello que pueden estar unidos, en las mejoras sociales, en la comunicación. Y yo creo que no hay que tener miedo a la comunicación. Me gustaría simplemente decir 4 versos de Juana de Ibarburu, ¿no? Ella sí le llama lengua castellana mía, lengua de miel en el canto, de viento recio en la ofensa, de brisa suave en el llanto. 4 versos de un largo poema. Tenía también por aquí a Damos Alonso, también hablando de la lengua que nos une, de la que hemos estado hablando todo el tiempo, me parece. Perdón, muchas gracias.